Hoy vamos a hacer un viaje experimental por tu corazón y trataremos de llegar a entender sus secretos más profundos. En el laberinto de venas y arterias que cruzan tus órganos y tejidos, hay un billón de héroes no celebrados, esperando para lanzarse en acción. Vamos a tratar de desarmar las células de la sangre para contar su extraordinaria historia. Así que ven conmigo ahora por el río de vida que circunnavega tu cuerpo con cada latido de corazón. En nuestra excursión sacaremos al descubierto mucho más que solo datos de química o de biología. Es posible que hasta tengamos o tendremos una vislumbre de dónde viniste y para qué fuiste creado. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. A través del microscopio electrónico, hemos podido mirar de cerca y detalladamente a las células que constituyen la sangre humana. Y de estas investigaciones ha venido una historia complicada, fascinante, de vida y los tiempos del glóbulo blanco. Blanquito, como lo podríamos llamar, es un héroe poco reconocido. El glóbulo blanco no causa muy buena primera impresión. Se parece a una amiba o ameba, un grumo mojado, sin forma, y Blanquito generalmente se arrastra por las paredes de tus venas, extendiendo una protuberancia que parece un dedo y tironeándose para seguirla. Su trabajo es proteger el cuerpo contra invasores hostiles, pero no parecería que pudiera agarrar siquiera a un caracol. Es muy lento, mucho menos a una multitud de bacterias que se escabullen. Se lo ha medido arrastrándose 3 veces el largo de su cuerpo en 1 minuto. No es exactamente un corredor olímpico, pero cuando las bacterias entran en el cuerpo, el indiferente Blanquito se vuelve en un combatiente feroz, ardiendo con sustancias químicas. La transformación es dramática, como puede verse a través de los microscopios electrónicos. Alertado ante el peligro, Blanquito deja sus vagabundeos y se va directamente al punto de ataque. Usando su habilidad singular de cambiar de forma, se aprieta por entre las células encimadas de las paredes capilares y se arroja por los varios tejidos usando la ruta más directa. Y cuando llega con sus compañeros a la escena de batalla, se puede ver claramente que Blanquito es, en verdad, parte de todo un ejército de soldados especializados. Bueno, existen varios tipos básicos de células sanguíneas y cada una avanza sobre el enemigo agresivamente. Primero vienen los soldados a pie, los neutrófilos. Estas células tienen una gran cosa en su favor: sus grandes cantidades. Nuestra médula ósea, o tuétano óseo como llamamos, produce unos 100 billones de neutrófilos cada día. Saludan a los anticuerpos tragándolos, tirando sus cuerpos que parecen amibas alrededor de sus sustancias ajenas, de las sustancias ajenas. Entonces desintegran al invasor cautivo con las enzimas. Y después de digerir entre 5 y 50 bacterias, el neutrófilo sucumbe en la batalla, habiendo absorbido las toxinas mortales del invasor. Y estos soldados a pie del ejército de los glóbulos blancos mueren por billones en cada gran contraataque. Pero eso es solo el comienzo. Después llegan unos combatientes aún más poderosos llamados macrófagos, las tropas de asalto del cuerpo, llamémoslo así. Se hinchan a 5 o 10 veces su tamaño original cuando reciben la señal de batalla. Y cada una de estas células gigantes puede devorar 100 invasores y aún sobrevivir. Macrófago quiere decir comilón, y eso es exactamente lo que hace en una fracción de segundo. Los macrófagos también se especializan en emboscadas. Y cuando tienen que hacer frente a un enemigo que es particularmente grande o resistente, varias de estas células se unen juntas para formar lo que se llama una célula gigante y dan con toda fuerza con sus enzimas combinadas contra el invasor. Pero una vez más, este contraataque simplemente pavimenta el camino para otros glóbulos blancos aún más especializados.
Los linfocitos son como asesinos entrenados. Cada clase está diseñada para destruir un tipo de bacterias en particular con su bala mágica de sustancias químicas hecha a la medida. Reconocerá a su enemigo de entre todos los otros y lo seguirá con una intensidad resuelta. El linfocito B es particularmente mortífero. Puede enviar el arma más efectiva del sistema inmunitario o inmune contra las bacterias, el anticuerpo. Los anticuerpos son como misiles teledirigidos. Buscan ciertas presas con perfecta precisión y las destruyen. Y estas cadenas de aminoácidos en forma de Y se unen en forma química a una sustancia extranjera, encajando en esta como una llave en una cerradura. Entonces arrojan enzimas mortíferas en la corriente sanguínea del organismo. Y a veces un grupo de anticuerpos se liga a un número de bacterias y las aglomera juntas, haciéndolas un blanco fácil para que las tropas de asalto las devoren. Otro tipo de linfocito es el linfocito T. Estas células actúan como comandantes del campo en la batalla. De alguna manera envían señales que aumentan la furia del combate microscópico, porque los linfocitos T, auxiliares, hacen que arranque la actividad de los debidos linfocitos B cuando es necesario. Y los linfocitos T, supresores, constantemente controlan la producción de los anticuerpos, manteniendo la reacción defensiva al nivel correcto. En verdad, todos los elementos en el sistema inmune se comunican entre ellos en forma que poco podemos entender. El contraataque de los glóbulos blancos, en todas sus variadas formas, está cuidadosamente coordinado. Todos, desde los soldados a pie hasta las tropas de asalto, los misiles teledirigidos, los comandantes de campo, saben exactamente qué parte les toca en el combate. Y cuando el invasor ha sido derrotado, el ejército vuelve a su condición tranquila de espera. El balance delicado de sustancias químicas en el cuerpo se mantiene y Blanquito vuelve a arrastrarse por las paredes de nuestros vasos sanguíneos como si nada hubiera ocurrido. Sabes, amigo, amiga, mientras contemplamos este maravilloso ejército de combatientes que circulan por nuestras venas, surge una pregunta interesante. ¿Cómo se formó este complicado sistema inmunológico? Si la evolución es la respuesta a nuestras preguntas acerca del origen de la vida, entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo evolucionó todo esto? ¿Podemos construir algún modelo en el cual las mutaciones genéticas y los accidentes caprichosos de la química de alguna manera puedan hacer aparecer a este ejército de glóbulos blancos? Una simple pregunta para comenzar es, ¿quién vino primero? Empezamos con solo los soldados a pie, los neutrófilos, y entonces regresamos a los linfocitos con sus anticuerpos y los misiles teledirigidos. Cuanto más pensamos y estudiamos acerca de esto, la pregunta resulta menos simple. Y es por esa razón, todos estos combatientes especializados se necesitan entre ellos. Hay una interacción. Los linfocitos B son esenciales en el esfuerzo de guerra. Necesitamos los anticuerpos mortíferos. Pero sin las señales de ciertos linfocitos T, perderían el control. Porque estos comilones, los macrófagos, también requieren mensajes químicos para entrar en acción. No sirven para nada hasta que son dirigidos a atacar. Pero otras células, a la vez, no pueden hacer nada sin los comilones, que no solo consumen más de su porción equivalente de los invasores, sino que también limpian la escena de la batalla. En otras palabras, y en pocas palabras, todos dependen de todos. Cada parte contribuye al delicado balance del total. Y esto se hace muy claro cuando vemos qué ocurre cuando se saca un elemento del sistema. Seguramente has escuchado acerca de las trágicas víctimas de desórdenes raros que tienen que pasar sus vidas dentro de una burbuja estéril. Tienen que ser protegidos de cualquier contacto directo con el mundo exterior porque cualquier infección los mataría. Un niño viviendo así dentro de una burbuja estéril nació sin linfocitos B y T. Pero su cuerpo simplemente no pudo pelear y vencer esas bacterias.
porque tiene suficientes de los otros tipos de glóbulos blancos, suficientes soldados a pie, suficiente de las tropas de asalto, tiene billones de los comilones que están fluyendo de su médula ósea cada día. Y a pesar de eso está indefenso contra la infección. ¿Por qué? Porque una parte del sistema está faltando esos tipos de linfocitos. ¿Acaso no nos dice esto algo acerca de la evolución y la supervivencia del más fuerte? Imagínate que algún organismo acabara de desarrollar soldados de pie y estuviera en camino a producir linfocitos B y T. ¿Cuán buena sería su condición física? ¿Cuánto tiempo sobreviviría? Acuérdate que no existían burbujas de plástico estériles entonces para servir de ayuda. Bueno, todo esto hace claro uno de los más grandes defectos en la teoría de la evolución, que es este: cualquier organismo o estructura que está parcialmente desarrollada es una desventaja en vez de una ventaja. La idea de que los animales pueden desarrollar gradualmente un ala, un ojo, un sistema inmunológico, va en contra de este principio de la selección natural. Cualquier pobre animal con una media ala, media pierna o media cualquier cosa sería descartado inmediatamente, porque la ley de la supervivencia del más fuerte lo eliminaría. Por eso es que este ejército complejo, coordinado, de nuestros glóbulos blancos es una evidencia tan importante. Por eso es simplemente imposible creer que si tal sistema pudiera haber entrado en balance por casualidad, accidentalmente por una serie de mutaciones genéticas, como muchos dicen. Después de todo, sabemos acerca de las mutaciones genéticas por los desórdenes biológicos que causan. Los accidentes causan desastres y no ayudan demasiado al asunto imaginarse una larga cadena de accidentes. Lo que el ejército de glóbulos blancos hace es sugerir que alguien de inteligencia infinita lo diseñó y lo colocó en su lugar con todos los sistemas listos para funcionar. Alguien que podía programar todos esos glóbulos blancos para que hagan sus tareas especializadas en la forma correcta y en el momento correcto. Y déjame asegurarte, basado en este libro, que ese alguien es el creador omnipotente que la Biblia nos presenta. La Escritura celebra a este Dios que ha demostrado una habilidad tan maravillosa como creador, que escucha las palabras de Salmo 139, que dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. De modo formidable y maravilloso fui hecho. Eso es lo que dice nuestro cuerpo. Eso es lo que exclaman nuestros glóbulos blancos al circular por nuestras venas. Y sabes que yo veo otro tipo de evidencia en este ejército, nuestra corriente sanguínea, porque me sugiere algo acerca de quién es el Dios que nos hizo. Y después de mirar a la maravillosa forma en que nuestras células contraatacan y derrotan a cada invasor, yo diría que aún en los detalles más pequeños, este Creador está de nuestro lado y está peleando por nosotros. Y eso es precisamente lo que las Escrituras proclaman. Escucha la promesa segura de Dios en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 25. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Estas son palabras de un luchador seguro de sí mismo y Dios está haciendo tales declaraciones por nosotros. Él contenderá con cualquiera que se atreva a contender con nosotros. A uno le hace pensar en esos glóbulos blancos comilones que devoran a billones de bacterias. Isaías no está solo en representar al Señor de los cielos como un guerrero, porque también la Biblia en otros lugares lo presenta. Por ejemplo, en Salmos encontramos un Dios que sujeta una espada en su muslo, que monta y va a la victoria como un magnífico luchador y que marcha por los portales de Sión como un héroe vencedor poderoso en batalla. Hasta la idea con el Leviatán, que es el símbolo de todo lo que aterrorizaba a los antiguos y aplasta su cabeza en el mar. Este es definitivamente alguien
que queremos tener a nuestro lado, ¿verdad? Y lo que la Biblia afirma repetidamente es que Él está verdaderamente a nuestro lado. Veamos Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sí, aquí describe un Dios que se goza en aquellos que Él rescata del peligro. Él se regocija en su habilidad de salvar. Pregunto, ¿piensas que Dios es una figura bastante lejana ya en el espacio? ¿Te cuesta creer que Él realmente puede hacer la diferencia en tu vida? A veces nos pasan cosas que pueden golpear y socavar nuestra confianza y seguridad. Ocurren tragedias que hacen que Dios parezca terriblemente distanciado. ¿Te ha ocurrido? Bueno, amigo y amiga, hoy te quiero asegurar que Dios está muy cerca de todos los que acuden a Él. Él te puede rescatar de todas las dificultades que te rodean. Él ha hecho provisión. Él está tan cercano, en verdad, como tu propio pulso. Si lo dudas, pon tus dedos sobre tu muñeca y siente ese ritmo que envía el río de vida por tu cuerpo. Ese es el Creador que está luchando por ti ahora mismo. Déjame que te explique otra de las maravillosas maneras en que Dios lucha por nosotros en nuestra corriente sanguínea. Digamos que la amenaza que uno siente no son unas bacterias, sino una herida, un corte o un moretón. Y esto es lo que ocurre cuando un vaso sanguíneo es lastimado. Inmediatamente, el vaso mismo se encoge para restringir la circulación de la sangre. Los reflejos de los nervios también encogen al tejido que está a su alrededor. Y estos espasmos reducen la circulación de la sangre por suficiente tiempo para que el cuerpo pueda empezar a hacer arreglos. Primero, pequeñas plaquetas empiezan a formar un tapón en el lugar de la herida. Las plaquetas son las más pequeñas de las células de la sangre. En realidad son fragmentos de célula, pero van a trabajar eficientemente y efectivamente. Llegando al lugar del accidente como si fueran acompañadas de una ambulancia, sueltan serotonina, una sustancia química que reduce el derrame de sangre. Y estas plaquetas granulosas entonces se aferran a una sustancia pegajosa que queda expuesta cuando hay una ruptura en un vaso sanguíneo. Y amontonándose en la pared del vaso sanguíneo, empiezan a formar un tapón. Y al mismo tiempo, sueltan otra sustancia química que le da la señal a otras plaquetas para que se apuren en ir a la herida. Si este tapón no cerrara la ruptura en el vaso sanguíneo rápidamente, otro proceso empieza, el de coagulación. La formación de un coágulo de sangre en realidad requiere varias docenas de sustancias y una secuencia complicada de reacciones químicas. El tejido líquido de la sangre es transformado en una gelatina sólida. Una serie de cambios químicos crean los hilos largos y finos de fibrina que corren hacia la herida. Y esos hilos se envuelven alrededor del tapón de plaquetas formando una malla. Y al atraparse los glóbulos rojos en esta red enmarañada, refuerzan al coágulo como la arena gruesa refuerza el cemento. Y también otra sustancia química que es soltada estabiliza a la fibrina y la conecta en un patrón entrecruzado. Finalmente, el coágulo empieza a contraerse, exprimiendo y sacando líquido y endureciéndose para cortar completamente toda pérdida de sangre. Ahora la herida está ligada hasta que se pueda construir un nuevo tejido. Pero los coágulos no son suficientes para detener una pérdida masiva de sangre. Cuando eso ocurre, el cuerpo automáticamente adopta una última medida para detener la sangre que se escapa. Una ola poderosa de reflejos nerviosos contrae las venas por todo el cuerpo para reducir la caída de la presión arterial. Y el latido del corazón acelera, llegando hasta los 200 latidos por minuto para mantener andando la corriente sanguínea vital. Y mantener circulando la sangre al cerebro y al corazón a todo costo. El resultado de este reflejo es que personas que han perdido hasta 40% del volumen de su sangre, sin embargo, han sobrevivido.
¿Sabes, amigo, amiga? La sangre humana es un maravilloso telar de curación propia. Imagínate por un momento que todos los cortes y raspaduras y heridas que has sufrido a lo largo de tu vida todavía estuvieran visibles, todavía fueran heridas ensangrentadas. Creo que todos pareceríamos a personajes de película de horror. Pero esas heridas sencillamente se van. Nuestro cuerpo se encarga de ellas. Ese moretón con tan mala apariencia o ese corte feo simplemente desaparecen. Eventualmente crece nueva piel en ese lugar y quedamos como nuevos. Y todo ocurre automáticamente por ningún esfuerzo consciente de parte nuestra. Por supuesto que no podemos hacer desaparecer las costras con solo pensarlo y concentrándonos mucho en ellas. Sencillamente el tejido se sana solo. El cuerpo viene al rescate una vez más. Sí, parece que alguien está a nuestro lado. Alguien está peleando por nosotros. La mano de obra del Creador es su mejor argumento. Mirando un coágulo de sangre, enfrentamos la misma pregunta. ¿Quién surgió primero? ¿Las plaquetas o la sustancia a la cual se aferra? ¿La fibrina o los glóbulos rojos que éstas enredan? Una vez más, es todo un sistema entrelazado. Todo depende de todo lo demás. Esta es la parte de la maravilla del tejido líquido, milagroso, que está listo para rescatarnos de la calamidad. Y ahora, a manera de conclusión, amigo y amiga, el entender exactamente cómo nuestra sangre trabaja para ayudarnos y pelea por nosotros, le da un nuevo significado a esas viejas frases estereotipadas que las personas religiosas han usado por tanto tiempo, que dice limpiados por la sangre, salvados por la sangre. Porque cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz, Él estaba trabado en una guerra sin cuartel contra la invasión del pecado en este planeta. Él estaba demostrando su oposición a siglos de crueldad e indiferencia humana. Y Él absorbió en su cuerpo los efectos tóxicos mortales de nuestras transgresiones. Y como Hijo de Dios, tenía una capacidad infinita de expiar una infinidad de pecados. Y por eso es que la sangre de Jesús es un símbolo tan poderoso. Un monte llamado Calvario fue el sitio de la pelea mayor de Cristo por nosotros. Su mayor momento como el guerrero victorioso fue cuando entregó su vida por nosotros. Y así como su sangre corrió libremente por su cuerpo quebrantado, dice la Escritura, el perdón también corre libremente a cada uno de nosotros. Mi oración es que tú aceptes el regalo sin precio del sacrificio de Cristo. Él tomó en su cuerpo los estragos de tu pecado. Tu respuesta debe ser colocar tu fe en el Dios que lucha por ti. Podemos confiar en este Creador, a este Redentor. Podemos confiarle todo nuestro ser. La evidencia de su habilidad y su cuidado está tan cerca como el pulso de nuestras muñecas. Es tan cerca como las buenas nuevas que están al alcance de nuestra mano. Acompáñame en oración. Amante Padre, ¿de qué manera formidable y maravillosa fuimos hechos? Nos sentimos con reverente asombro por tu habilidad como Creador. Nos sentimos asombrados y eso nos lleva a una reverencia absoluta hacia ti. Y nos sentimos con tanto reverente asombro por tu sacrificio en la cruz. Por eso queremos decirte que aceptamos el perdón que ofreces. Queremos estar reconciliados con aquel que nos hizo. Ahora ayúdanos a conocerte más y más como el que lucha por nosotros. Ayúdanos a que nuestra fe en ti, el guerrero victorioso, crezca cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Jesús espera hoy entrar en tu ser. Ábrele tu corazón.
parte de Él. ¿Cuál será tu decisión? Cada momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Si das este paso hacia Cristo el Señor, tierno te recibirá. Acéptalo y deja la oscuridad. Él morará en tu ser. Cada momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Él será tu Salvador. Amigo, amiga, ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa y te invito a continuar estudiando la palabra de Dios, porque el deseo de Dios es que seamos felices. ¿Sabes qué? Felicidad comienza con fe, y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org o escritoestá.tv, donde podrás obtener gratuitamente una variedad de estudios bíblicos y otros materiales que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.